Bienvenidos y bienvenidas a Aula Divergente, nuestra segunda temporada Educación Migrante. Nosotros somos Carlos Navia y Daniela Hernández y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Carlos, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Qué bueno reencontrarnos en esta ya segunda temporada donde estamos hablando acerca de la migración y su impacto en distintos países de América Latina y el Caribe. Y hoy por fin entramos ya en una mesa temática específica de un país, Dani, ¿no? ¿Cuál es ese país? Tenemos hoy a Colombia como país y nuestro interés es discutir sobre cómo ha sido esta respuesta, ¿no? de Colombia, específicamente desde sus sistemas de políticas públicos, específicamente desde su sistema educativo para esta situación migrante. Así es, Dani. Bueno, sin más, y ya con ese contexto a la vista, podríamos conocer a nuestros invitados e invitadas para entender qué es lo que está pasando en Colombia. Así que, ¿a quiénes tenemos hoy, Dani? Cuéntanos. Tenemos a Alejandro Anaya en primer lugar. Él desde hace 5 años acompaña la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional en la gestión de la atención a población migrante, educación en emergencias y cooperación internacional. En esta jornada contamos también con Neri Santaella. Ella es migrante venezolana, directora de Voices of Venezuela y ganadora en el año 2022 del premio Jean Dewey Refugee Award. Y tenemos por último a nuestro querido Jorge Riveros. Él es un profesional en gobierno y en relaciones internacionales. Tiene una experiencia increíble de 15 años en roles de coordinación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas sociales enfocadas a la prestación de servicios educativos, de atención integral a la primera infancia y protección de los derechos humanos. Actualmente Carlos es el gerente de trayectorias educativas del consorcio Juntos Aprendemos. Bueno, todo un privilegio entonces, Dani, contar con estos invitados e invitadas. Y a la manera en que lo hemos hecho antes, Dani, ¿te parece si vamos con preguntas individuales para entender su mirada respecto de algunos temas específicos vinculados con su expertise? Y si luego abrimos un debate, ¿vale? Vamos con las preguntas individuales, Dani. ¿Qué tenemos? Entonces, pues bienvenidos, Neri, Alejandro, Jorge. Arranquemos entonces hablando con Alejandro Anaya. Bueno, Alejandro, pues nos gustaría saber si tú consideras que el derecho a la educación de la población migrante venezolana en Colombia ha sido o es actualmente protegido y garantizado en igualdad de condiciones. Y también si pudieras contarnos algo sobre los desafíos que tú, desde tu experiencia, has visto que enfrenta Colombia para lograr este reto. Bueno, primero contar que efectivamente Colombia es un país donde constitucionalmente la educación es derecho fundamental, es un servicio público, y algo muy importante es que tenemos un articulito en la Constitución que es el artículo 100 de la Constitución, el cual nos habla de la igualdad de derechos que tienen los extranjeros en el territorio nacional. Entonces, estas tres herramientas han sido fundamentales para la garantía del acceso, trayectoria e inclusión de la población migrante, la población en movilidad humana, no solo venezolana, sino de cualquier nacionalidad, en el sistema educativo colombiano. Por supuesto, frente a la población venezolana, entendiendo el volumen y entendiendo también algo muy importante, que es un flujo migratorio mixto, donde no solo hay ciudadanos venezolanos, donde hay ciudadanos también colombianos que están retornando a su país de origen, y ciudadanos que nacieron en Venezuela, pero que, pues, por tener ascendencia colombiana, pues tienen también el derecho a la nacionalidad. Entonces, para nosotros el abordaje es un proceso entendiendo que es un flujo migratorio mixto, en el cual la garantía del derecho a la educación es primordial, en lógica de garantizar que esta población se integre a la sociedad colombiana. Entonces, en esa lógica, el sistema educativo ha garantizado un proceso de flexibilización y ha brindado constantemente orientaciones en lógica de que somos un sistema educativo descentralizado a las secretarías de educación territoriales para que estos procesos se faciliten a la población de origen venezolano. Algo muy importante, y es que hoy en día tenemos cerca de 562,000 estudiantes en el sistema educativo al corte del mes de febrero. Estamos ya muy cerca de alcanzar la matrícula que reportamos al cierre de la vigencia 2022 y muchas expectativas donde seguramente este año sobrepasaremos los 600,000 estudiantes de origen venezolano en el sistema educativo. Una cifra absolutamente récord. Somos el segundo país en materia de acogimiento a población migrante y retornada a nivel mundial, después de, por supuesto, del contexto sirio,
y también eso pues representa, digamos, la posición del país y del Estado colombiano en materia de garantizar esa inclusión y esa acogida en nuestro sistema educativo, que es verdaderamente, creo que el hecho que materializa esos brazos abiertos de la sociedad colombiana para recibir a esta población. Sin duda alguna, retos muy importantes, de que hay que mencionarlo. La población migrante viene en unas condiciones de vulnerabilidad tanto o más altas que las mismas que tiene la población de acogida vulnerable del país. Eso, por supuesto, pone unos retos muy grandes para las unidades administrativas territoriales, para los municipios, para los departamentos, pues porque hay que trabajar en un marco de desbalance de capacidades administrativas, técnicas, financieras, para dar respuesta a un influjo de población bastante grande. Últimas cifras revelan que en Colombia cerca de 2,5 millones de ciudadanos venezolanos han establecido a Colombia como su país de residencia, una vocación de permanencia con una temporalidad bastante alta. Y eso, por supuesto, en un contexto de multiplicidad o de confluencia de crisis. En Colombia, pues por supuesto estamos solamente, digamos, pasando los efectos de una pandemia devastadora de cerca de 2 años. Estamos atravesando también una crisis inflacionaria en el país. Tenemos también la confluencia de conflicto armado. Tenemos la confluencia también de desastres naturales. Entonces, todo este entorno pues supone unos retos muy importantes para el país porque nos movemos en un escenario de múltiples afectaciones y, por supuesto, pues la población venezolana que está en Colombia también se ve afectada por esas situaciones. Entonces, pues para nosotros unos retos muy grandes, pero también, digamos, una voluntad de trabajo con mucho compromiso para seguir materializando ese derecho a la educación en nuestro país. Muchas gracias, Alejandro, por la completísima perspectiva que nos entrega. Jorge, a ver si profundizamos un poco. Bueno, Alejandro nos ha entregado un panorama general. Quisiera saber si por tu parte hay aspectos en especial que quisieras destacar de la respuesta que ha dado Colombia a la migración venezolana. Y en un sentido similar, si acaso hay lecciones que nos quieras aportar a propósito de los desafíos que también ves a propósito de esta respuesta. Yo destacaría también, pues, de parte de las iniciativas y de las políticas que ha implementado el gobierno colombiano. Colombia ha tenido una, pues, gran experiencia en relación con la atención diferencial y en particular me quiero remontar, pues, a la atención que se le ha dado a las personas que han sido víctimas de la violencia. Anteriormente era sobre todo el fenómeno de desplazamiento forzado o incluso los fenómenos de migración interna entre pues, las áreas rurales y las zonas urbanas, en los cuales precisamente se da una atención pues preferencial. ¿Y esto qué implica? Y es que precisamente en esos desplazamientos las personas o los grupos familiares, en fin, personas que quieren incorporarse al sistema educativo oficial, es decir, lo que usualmente conocemos en Colombia como los colegios públicos, lo pueden hacer incluso sin tener documentos de identificación válidos. Los colegios, de hecho, están como autorizados precisamente a hacer esto, a ser autónomos. En Colombia hay también una autonomía institucional desde las entidades territoriales y que llega también a las instituciones educativas para poder precisamente recibir a estos niños y a estas niñas y decir en qué nivel o en qué grado están mejor ubicados. Esto, por supuesto, muestra, vamos, esa posibilidad de acogida que hay. Alejandro mencionaba ahorita que son casi 600.000 niñas, niños, adolescentes que están ya matriculados en el sistema educativo. Esto es, pues así haciendo cuentas rápidas, más o menos el 7% de la población escolar representa hoy en día en ciudades como Bogotá, formales que en Colombia están pues definidos desde la primera infancia, pero incluso anteriormente que pues también gobiernos anteriores definieron la atención a la primera infancia, es decir, ese rango entre los 0 y los 5 años como una atención también preferencial y aquí en particular sí hay diferencias precisamente entre los diferentes sectores. Esa posibilidad que ha abierto el gobierno y esa búsqueda de ayuda a través de fondos como Education Cannot Wait, la posibilidad también de interactuar como con diferentes organizaciones internacionales que se han organizado alrededor del grupo interagencial pues para diferentes sectores, no necesariamente educación, y por supuesto la posibilidad pues en este caso que el gobierno de Estados Unidos de financiar actividades en relación con la promoción del acceso y la calidad en la educación. Yo pues diría también aquí como brevemente para mencionarnos retos y seguramente los podemos comentar. Yo hablé aquí pues de una atención pues diferencial,
pero no necesariamente ha habido una atención diferencial. Y pues nosotros pensaríamos como, bueno, si hay una migración, ahorita le mencionaba Alejandro también, Siria hacia países europeos, seguramente aquí sí hay una necesidad pues rápidamente de entender muy rápidamente el contexto. De pronto para el contexto venezolano eso no es tan así, pero nosotros sí tenemos unos retos muy importantes en relación con entender muy bien cómo es ese relacionamiento frente al nuevo contexto que está teniendo pues, los hogares que llegan a Colombia, cómo también las comunidades de acogida pueden precisamente desarrollar una mejor relación y cómo también podemos entender el para qué entonces son estos procesos educativos. Gracias Jorge y gracias Alejandro. Y bueno, Neri, en línea de lo que Alejandro y Jorge nos dicen, en esta idea de que Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande por garantizar este derecho, por proveer estas oportunidades, por atender diferencialmente a la población migrante, quisiéramos conocer tu perspectiva sobre y también muy a propósito de tu propia experiencia como migrante, desde las experiencias que también tú conoces en el trabajo con personas migrantes, ¿cómo perciben ustedes esta atención hacia los derechos humanos de la población migrante venezolana en Colombia? ¿Han sido efectivamente o perciben ustedes que son protegidos, garantizados en igualdad de condiciones? Si pudieras también comentarnos lo mismo, ¿no? ¿Qué retos y qué oportunidades consideras que presenta Colombia para poder lograr este gran objetivo? Mira, yo en nuestra experiencia de nuestro proyecto, pues hemos visto muchas cosas, y cómo también ha cambiado el panorama desde los últimos 5 o 6 años. Yo migré en el 2017 y obviamente las vivencias en el 2017 no son las mismas vivencias de ahora. Cabe destacar que yo aplaudo los esfuerzos que hace Colombia porque con el tema del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes y a las personas que nos escuchan en este momento que tal vez nos escuchan de fuera de Colombia y que les interesa el tema de migración, es súper importante echarle un ojo al Estatuto Temporal de Protección, que definitivamente es un mecanismo pionero y es uno de los mecanismos en migraciones, es uno de los proyectos más ambiciosos que existen en cuanto a políticas migratorias, y siento que toda la intención siempre ha estado allí, toda la intención de ayudar, toda la intención de que siempre Colombia se ha planteado esta idea de necesitamos regularizar a las personas, pero no solamente necesitamos regularizarlas, sino qué hacemos luego con esas personas después de que les damos un documento, que es una de las cosas más importantes, porque de repente tal vez, y ustedes estaban hablando, Jorge Alberto ahorita mencionaba el caso de Europa y la migración siria, que de repente pues se habla un poquito más del contexto de la migración siria dentro de Europa, y una de las cosas bonitas del ejemplo de Colombia es que tenemos una integración con un enfoque de protección de la niñez bien arraigado. Una de las primeras programas que se implementaron fue Primero la Niñez, que era uno de los casos que mencionaba también Jorge Alberto. Independientemente de que en Colombia se obtiene nacionalidad por consanguinidad, aquí se aplicó una excepcionalidad para evitar la apátrida, que también es un tema que pone a las personas y que pone especialmente a los niños en situaciones extremadamente vulnerables y a las familias que están a cargo de estos niños, y eso es un trabajo que mirar y que hay que aplaudir, que siempre como que se han buscado soluciones. ¿Cuál ha sido siempre como el desafío que yo he visto, que nosotros hemos mirado? Que se hacen muchísimos esfuerzos, pero por la permeabilidad y por las vivencias que tiene la misma comunidad migrante, porque estamos hablando de una comunidad que viene de vivir 20 años donde la institucionalidad nunca les dio una respuesta y donde no había garantía de derechos, y yo pongo el ejemplo de que es como cuando tu mamá te pega. Cuando tu mamá te pega, cuando tu mamá no te quiere, cuando eres el hijo no deseado en tu casa, ¿no? Si tú piensas que la persona, esa figura que es tu mamá, que lo vamos a interpolar por el país, no te garantiza tus derechos más básicos, ¿por qué tú vas a pensar, y esa es como la idea dentro del migrante promedio, por qué tú vas a pensar que en otro país que no es el tuyo se van a respetar tus derechos? Uno llega con ese pensamiento, y lo digo desde mi propia experiencia personal. Si yo como mujer venezolana vengo de un país donde ocurren cosas como el caso Loaiza, donde esa muchacha ha ganado casos hasta en la Corte Internacional de Derechos Humanos, y la persona que la secuestró nunca respondió por eso, ¿cómo puedo esperar que mis derechos se van a respetar en otro país que no es el mío? Y a mí me costó muchísimo cambiar esa mentalidad. Creo que el caso Colombia es muy importante porque podemos hablar de la efectividad de asimilar a muchísimas personas al tiempo. Yo puedo dar testimonio como persona migrante de que
Yo fui una de las primeras beneficiarias de la primera jornada cuando se implementó el PEP, que fue como el proyecto piloto de regularización. Yo saqué el PEP el 28 de agosto de 2017 y a los 5 días ya yo había conseguido trabajo. O sea, porque había una necesidad imperante de asimilar a esas personas y al final esas personas son aportes para el país y se podía asimilar muy rápido. Las oportunidades estaban allí, solo había que buscarlas y la comunidad tenía dificultad para encontrar esas oportunidades porque tampoco sabía cómo comunicaba y la institución estas oportunidades. Había ahí como un desnivel entre llegar a la comunidad y que la comunidad también llegara porque no entendía el contexto. Tremendo, Neri. Y sabes que me haces pensar en las entrevistas que hicimos en Colombia, porque algo que sí pude notar de las personas migrantes venezolanas que entrevistamos en Colombia es que ellas se tenían clarísimo, independiente del estrato del trabajo que tuvieran, independiente de dónde vinieran, ellas tenían clarísimo cómo funcionaba este sistema de legalidad dentro de Colombia. Me hablaron también de esto que tú cuentas de la primera fase, de cómo ha cambiado, de qué es lo que tienen que hacer, de los tiempos, y creo que esto que dices es muy clave y unido con lo que también nos decía Alejandro y Jorge, podemos ver que hay una cooperación multisectorial casi que se necesita para llevar a cabo un impacto como el que estamos hablando que Colombia ha tenido, desde el gobierno, desde la financiación, la cooperación, pero también desde los migrantes venezolanos, porque también desde la comunidad que migra se necesita cierta parte de cooperación para hacer funcionar este tipo de respuestas, ¿no? Y bueno, quiero que nos quedemos aquí con estas ideas que acabamos de discutir y vamos a escuchar ahora un pequeño extracto de uno de los episodios que tuvimos, de las entrevistas que recolectamos, para después discutir esto que vamos a escuchar. Siempre se supo que Colombia había, digamos, un poquito de, no sé si era resentimiento o qué pasaba entre los países, que era más difícil. Porque yo creo que sobre todo entre Venezuela y Colombia existe un poco la idea de los países hermanos, ¿no? Somos del mismo pueblo, no sé qué, la Gran Colombia, toda esta cosa. Pero justamente como incluso en los contextos en los que los países son tan parecidos, puede haber, ¿no?, un sentimiento de xenofobia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva la xenofobia exactamente? A nosotros, por lo que te digo con el papá de mis hijos, los niños también tienen nacionalidad colombiana, se hizo fácil. Bueno, hemos escuchado este audio y lo que ustedes nos han contado nos pone primero en perspectiva de lo mucho que se ha avanzado. Y se ha planteado en capítulos anteriores que hay que mirar lo que ha hecho Colombia y que en una posibilidad de coordinación regional futura, incluso para afrontar olas migratorias, es bueno tener a la vista lo que en Colombia se ha hecho. Y sin embargo, tenemos esta distancia, con algunos casos particulares como los que se han mostrado, donde pareciera que hay un sentimiento, allí se dice, de xenofobia o una tendencia hacia la exclusión. Entonces, acá la pregunta que queremos plantearles, para que ustedes la respondan con la mayor libertad, es si acaso creen que existen tales sentimientos de exclusión, de xenofobia, que pudieran tener algún impacto negativo en la implementación de programas de acogida o de políticas públicas de integración, y si acaso, en el supuesto de que ustedes vean que estos sentimientos sí existen, si acaso creen que se debe a un problema específico en Colombia o si ya es una cuestión más general asociada con la migración. Bueno, desde los entornos escolares se ha identificado, digamos, algunas situaciones que en el marco de la convivencia escolar se han identificado como actos, digamos, de xenofobia. En este sentido, lo primero es decir es que la xenofobia no tiene su origen en el entorno escolar. Se empieza a dar unas situaciones que para mí, efectivamente, no hay una naturaleza, digamos, lógica de la xenofobia, sino que para mi concepto y mi tesis particular es que la competencia por el acceso a esos servicios básicos que, por supuesto, en estas comunidades de acogida vulnerables, de escasos recursos, pues se hace mucho más difícil acceder cuando hay mucha más población y donde la demanda supera, por supuesto, la oferta de estos servicios. Entonces, eso empieza a generar unas dinámicas en el relacionamiento comunitario que al final se trasladan al entorno escolar. Entonces, situaciones también de la convivencia diaria, como que, pues, por ejemplo, no sé, de pronto, y en una investigación que se hizo en el ministerio precisamente previa al diseño y ejecución de unos abordajes, de unos protocolos para el abordaje pedagógico de la xenofobia, el racismo en los entornos escolares para la prevención, se indagó, se hicieron grupos de trabajo y había situaciones que decía, por ejemplo, estudiantes que decían, mire, yo no gusto de los venezolanos porque mi papá dejó a mi mamá por irse con una señora venezolana.
¿eso que tiene que ver frente a la xenofobia? ¿Sí me van a entender? O sea, son situaciones que se dan así. O que, por ejemplo, no es que a mi papá lo echaron del trabajo porque contrataron a una persona que es de otro país. Entonces son situaciones que no tienen que ver efectivamente directamente con el entorno escolar, sino es la convivencia que se da en los escenarios de acogida, ¿sí? De las comunidades, los asentamientos, esa competencia por el acceso a servicios, lo que efectivamente queda en el subconsciente de los estudiantes y cuando llegan al colegio pues lo manifiestan, lo exteriorizan como posibles expresiones xenófobas. Viendo estas situaciones del Ministerio de Educación y por supuesto con el apoyo de todos estos grandes aliados de la cooperación, se diseñó precisamente unos protocolos para el abordaje de la xenofobia en los entornos escolares. Van ligados también a unos protocolos contra el racismo y otras formas de discriminación. ¿Qué busca esto? Efectivamente, que la escuela sea el lugar de la integración, para que los docentes puedan abordar con unos componentes pedagógicos muy importantes, trabajar en pro de la convivencia escolar con los estudiantes y precisamente identificar esas posibles situaciones de exclusión o que generen discriminación, llevarlas a un entorno que nos garantice más bien reconocer la diversidad, reconocer efectivamente que, digamos, el proceso migratorio que están viviendo las familias de origen venezolano, pues puede también tener una oportunidad para enriquecer nuestras comunidades en materia cultural, en materia gastronómica y por supuesto pues que todos debemos jalar hacia el mismo lado y es, digamos, trabajar en pro de un mejor país, tanto las comunidades que están migrando como las comunidades receptoras, ¿no? Identificar que todos estamos en un mismo barco y por supuesto pues tenemos que remar en esa misma dirección. Eso es un poco, digamos, mi apreciación frente al tema de la xenofobia. Muchas gracias, Alejandro, por tu respuesta y por esa tesis que planteas acerca de la competitividad de los servicios básicos y de que no surgiría este sentimiento en las escuelas, en el contexto escolar, sino que en un entramado más complejo que ese. Jorge, a propósito de lo mismo, ¿qué nos dices tú? ¿Qué impresiones te deja el audio? Yo creo que vale la pena ahí devolvernos un par de minutos a qué significa ser colombiano y qué significa ser parte como de esta sociedad. Contrario a otros países de América Latina, pues nuestro país ha sido, digámoslo así de alguna forma, por decisiones políticas en general, muy cerrado a la posibilidad de que migrantes vengan acá, bien sea o como les mencionaba, por unas decisiones políticas, y aquí de pronto nos podemos remontar a después de la Primera Guerra Mundial, y entonces llega un conjunto de personas del Imperio Turco Otomano, y nosotros de hecho conocemos a esta población como los turcos, ¿no? Y están sobre todo ubicados en la costa norte de Colombia, y a partir de ahí prácticamente no hay un flujo migratorio realmente grande, como sí se pueden ubicar muy fácilmente en Brasil, en todo el Cono Sur, e incluso en Venezuela, precisamente pues por todo el auge de la industria petrolera. Colombia, pues, insisto, no ha sido como muy abierto a esta posibilidad de migración y por supuesto que el conflicto armado ha hecho mucho menos atractivo el país, en particular en la segunda parte del siglo XX. Eso hace, por supuesto, que ese, digámoslo así, como sociedad miedo a lo desconocido, pues sea aún más grande. Y que eso, por supuesto, se refleje en un contexto educativo. Es inevitable, digámoslo así. El entendimiento de ser colombiano pasa también por entender, pues, qué es lo que somos habiendo sido pues una sociedad, digamos, de un desarrollo cerrado, y entonces también a veces, y hay estudios que afirman que somos como una nación de naciones, entonces también hay un reconocimiento pues político de hace un poquito más de 30 años, que es precisamente esta Constitución del 91 que dice, mire, este es un país pluriétnico, pluricultural, que necesita un reconocimiento y una garantía de los derechos a los diferentes grupos poblacionales, y entonces es así como nos reconocemos pues como una población que urbana en crecimiento, pero también por supuesto con una ascendencia rural que tiene unas necesidades particulares, pero también con pues unos 70 grupos indígenas que hacen parte pues de esta población y que representan pues más o menos unos 5 millones de personas, y por supuesto también hay unos grupos afrodescendientes que pertenecen a la nación colombiana pero que tienen también un acervo cultural diferencial y que es necesario también reconocer y que es necesario también incorporar al sistema educativo. ¿Cómo esta diferencia la incorporamos? Ahora, por supuesto, entonces llega el flujo migratorio de Venezuela y yo me atrevería a decir que a enriquecer precisamente ese sistema educativo, y aquí yo creo que el reto está también en el reconocimiento de cómo el sistema educativo puede incorporar habilidades socioemocionales. Digamos que quisiera pues destacar precisamente el esfuerzo del gobierno en los últimos 10 años. Precisamente ha habido pues la expedición de una ley de convivencia escolar en el año 2013 que precisamente reconoce cómo hay esa necesidad, no solamente que las escuelas sean un espacio pues donde los procesos de convivencia y de generar
una estabilidad dentro de la sociedad y una forma de resolver conflictos pacífica se puede dar, sino también cómo entonces hay una necesidad como de reconocer la diferencia. Entonces, yo creería también que aquí hay un reto particularmente de los gobiernos nacionales y subnacionales, pero también de la cooperación, entonces en evitar como estos procesos que ahora pues se denominan acción sin daño, ¿no? Buscar cómo al reconocer la diferencia podamos entonces generar un desarrollo como sociedad y no necesariamente una demarcación, y seguramente hay algunos ejemplos dentro de cooperación que podamos buscar como queriendo beneficiar a un grupo poblacional, lo que terminamos es causando un señalamiento o algo que originalmente no se estaba buscando. Eso a veces no es fácil, pero pues precisamente las evaluaciones nos muestran como, o las buenas prácticas, las lecciones aprendidas nos muestran cómo hacerlo cada vez mejor. Muchas gracias, Jorge. Y seguimos con Neri. Definitivamente, de estos puntos de vista y de estas percepciones del área del campo de comunicación y de análisis de data, pues pudiese decir muchísimas cosas. Pues. Uno de los datos relevantes aquí es que definitivamente la percepción ciudadana ha desmejorado en los últimos 3 años. El Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho, hace poco lanzó un observatorio de percepción ciudadana, donde ellos advierten que la percepción ciudadana ha crecido negativamente más del 60%. Y eso es un número bastante alto, es un fenómeno que está ocurriendo a lo largo de la región, desde Centroamérica hasta Suramérica. Hay muchos factores que influyen aquí. Uno de esos principales factores es que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer para comunicar sobre migración con un enfoque sin daño. No sabemos echar el cuento de la migración sin vulnerizar a alguien. Definitivamente, porque cada vez que vemos una noticia donde se hace énfasis en el crimen que fue una persona venezolana, ya estamos vulnerizando a alguien. Y yo siempre uso el ejemplo de que cuando yo me mudé a Colombia y empezamos a trabajar con las regiones, cuando yo dije, yo quiero hacer un proyecto en La Guajira, queremos tener un enfoque en La Guajira, o sea, queremos tener un enfoque localizado en La Guajira porque es un territorio clave. Una de las cosas que escuché dentro de la misma área de trabajo fue, uy, usted quiere trabajar con gente de La Guajira, esa gente es difícil. Y cuando uno dice, trabajar es difícil con las personas de La Guajira, ya yo estoy vulnerizando a todo el territorio. Cuando hay un contexto histórico de por qué puede existir complejidades en la interacción con las personas de la comunidad wayuu, pero eso no quiere decir que va a ser mi punto de vista decir que es difícil trabajar con ellos. Para mí, inicialmente, debe haber un trabajo donde yo diga, necesito entender la complejidad para entonces poder comunicar sobre estas personas sin vulnerizarlas y sin hacerles daño. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo importante con el periodismo en la región. También a nivel institucional debemos alejarnos del discurso del asistencialismo, y cuando hablo del discurso del asistencialismo es poner la carga en la migración de pobrecitos necesitan ayuda. Debemos empezar a hablar de la migración con un enfoque diferente, porque a mí como organización me sirve muchísimo decir pobrecitos necesitamos ayuda al momento de agarrar y recaudar fondos, pero ¿cuánto daño estoy haciendo cuando me lanzo una campaña que dentro de los círculos de comunicación, eso se le llama pornomiseria, y es un enfoque que es obsoletísimo, ya no deberíamos utilizar, y sin embargo dentro del mismo entorno humanitario todavía permea mucho ese tipo de discurso especialmente cuando hablamos de recaudación de fondos. Entonces, y obviamente para estos problemas hay teorías y hay caminos hacia la solución, pero no hay soluciones aún concretas. Todavía estamos como intentando crear estrategias de comunicación con un enfoque en cambio comportamental para evitar hacer daño, pero definitivamente todavía existe mucho del peso del discurso y del peso de cierta discriminación también que existe dentro de la misma comunidad. Pregúntale a un migrante que llegó en una buena condición a Colombia si se ha sentido discriminado alguna vez. Muy rara vez. El migrante que molesta es el migrante que llega en condiciones de vulnerabilidad, el que necesita una asistencia inicial. Y obviamente hay que saber cómo yo puedo entonces entender a estas personas, ayudarlas dándoles las herramientas para que ellos sean los mismos creadores en su vida y de su futuro. Y cómo puedo entonces hacer llegar ese mensaje hacia la comunidad de que, mira, estas personas llegaron, sí, están aquí, necesitamos asistirlas en un momento inicial, pero ese momento ya pasó.
Ya ese momento pasó. Ya estamos asimilando 2.5 millones de personas que lo que realmente necesitan son oportunidades para introducirse dentro de su comunidad y de repente de esa persona se te puede aprender muchísimo. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que venía diciendo Alejandro y Jorge, que definitivamente la discriminación, los niños no nacen discriminando a nadie. Eso viene de otros entornos. Y entonces empezamos también a mirar otros fenómenos. Hay cosas, hay situaciones que a veces pudiesen parecer xenofobia, que yo trato como que de siempre educar que tengo que mirar cuando realmente es xenofobia o no. Por ejemplo, yo voy a una institución y me encuentro con un agente que tiene atendido 200 personas y pongo el mismo ejemplo y yo pongo el mismo ejemplo anterior. Yo llego a cortas luces a preguntar algo que en un mundo de adultos se supone que yo debería ya saber. Esa persona obviamente no me va a atender de la mejor manera posible porque ya tiene 200 personas encima que ya han pasado por ahí. Y segundo, esa persona probablemente no tenga tiempo y tenga unas medidas evaluativas en las que se les atiende, en las que se le mide su desempeño por cuán rápido atiende una persona. Y si tiene una persona en la que tiene que invertir más tiempo que en los demás, obviamente eso también viene preocupando a ese empleado. Y ahí es donde yo predico siempre dar el derecho de la duda, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nosotros hemos hecho con el derecho de la duda es que nuestras redes son una de las redes, a pesar de que nosotros tenemos el 53% del tráfico de las conversaciones que suceden sobre migración en Facebook, suceden en nuestras redes, nosotros no tenemos comentarios de odio. Muy rara vez tenemos comentarios de odio, porque nosotros somos abiertos a escuchar a las personas. Cuando nos llega alguien súper extrapolarizado, decimos, mira, aquí, bienvenido, cuéntame por qué tú piensas así, yo quiero saber, yo quiero entenderte. Y entonces, obviamente, cuando damos el espacio de escuchar a esa persona polarizada, la rabia baja y esa persona se siente que esa persona diferente, ese otro, es quien está haciendo el ejercicio de escucharlo. Gracias, Neri. Pues tremendo todo lo que nos cuentas y me encanta cómo se complementan las perspectivas de cada uno de ustedes tres. Les invito a que empiecen a pensar en un minuto de conclusiones, pero mientras lo van pensando quisiera recoger un poco de lo que han dicho y me gustaría que pudiéramos pensar en retos hacia futuro en sus palabras de cierre. Es muy interesante, como les venía diciendo, lo que ustedes tres dijeron, porque vemos unos retos actuales que enfrenta Colombia. Entonces creo que aquí tenemos evidente entre lo que ustedes tres dicen unos retos muy importantes, pero también un reto a futuro, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo logramos sacar estas iniciativas, estas intenciones, estas grandes ideas de la implementación al impacto real, a la vivencia cotidiana del país? Creo que es realmente un reto muy difícil, pero si pudiéramos encaminar esta reflexión final hacia esta mirada a futuro, creo que sería muy interesante para todos los que estamos interesados en esta discusión. Yo quisiera agregar simplemente que efectivamente en el sector educativo los retos son muy grandes. Efectivamente el acceso, digamos, la disponibilidad de cupos en el lugar que el padre de familia prefiere matricular a su hijo siempre va a generar dificultades, por eso siempre hay que acudir y buscar, tocar las puertas de la Secretaría de Educación en caso tal de que no se encuentre una disponibilidad inmediata de cupo. La Secretaría de Educación puede acompañar ese proceso. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos porque, si bien es cierto, se ha hecho esfuerzos muy grandes y hoy tenemos 562,000 estudiantes en el sistema educativo, pues todavía hay estudiantes por fuera del sistema educativo. Dicho esto, también ya un llamado a quienes están matriculados y todavía no han iniciado su proceso de regularización. Y aquí hay que mencionar algo. El Estatuto Temporal de Protección es absolutamente generoso con la población estudiantil. Entonces, hoy cerca del 55% de los estudiantes aún no ha regularizado su situación migratoria en Colombia. Existiendo esta herramienta, esta oportunidad tan valiosa que nos da el Estatuto Temporal de Protección. Para mí, ese es el mensaje más importante y es uno de los grandes retos que tenemos. 55% de los estudiantes que tenemos hoy matriculados, esto nos habla cerca de 310,000 estudiantes, a la fecha no tienen un documento de identificación válido en Colombia. Esta cifra es muy importante por dos razones. Quien nos diga hoy en día es que no me dieron el cupo porque no tengo documento válido, miren las cifras. Hay 310,000 que sí ingresaron al sistema educativo sin tener un documento de identificación válido. Pero bueno, por más que esa cifra sea generosa y ambiciosa, pues no podemos quedarnos ahí. Tenemos que disminuirla al máximo. La idea es que todos los estudiantes que ingresemos al sistema educativo tengan ya su documento de identificación válido en Colombia.
Entonces es muy importante y debemos unir esfuerzos para lograr este ejercicio. Yo uniría ese reto que acaba de mencionar Alejandro, de esa necesidad de difusión y sobre todo de concientización alrededor de los documentos válidos de identificación en la transición hacia diferentes niveles educativos. Si bien para el nivel de básica primaria, secundaria y media existe esa garantía en el tránsito sin tener una identificación válida, ya para el nivel de educación superior esto no se da, esto se pierde porque es necesario, por supuesto, tener una identificación, entre otras también porque los exámenes de estado que en esa transición lo exigen. En ese sentido, pues es muy importante pues esta llamado que hace Alejandro en relación con esa necesidad de contar con ese documento de identificación, entre otras para completar precisamente con los niveles educativos superiores, sobre todo si hay una vocación de permanencia y de formación, pues también en estos niveles que de alguna forma también buscan, por supuesto, profesionalizar a este conjunto de jóvenes y insertarlos de la mejor manera al mercado laboral. Ahí también yo mencionaría un reto importante y es en relación con los datos. Hemos ya mencionado varias veces de cómo hay una necesidad por el acceso a los servicios sociales, pero por supuesto que con unos flujos migratorios tan grandes también es importante tener datos actualizados. Por supuesto que es muy difícil porque la movilidad es muy alta, pero para nosotros, por lo menos programas de cooperación, el a veces no tener información actualizada nos dificulta un poco también saber hacia dónde orientamos los esfuerzos. Entonces, entendemos, por supuesto, que los censos poblacionales no se pueden hacer con mucha frecuencia, pero por supuesto que el justo haber hecho el último en Colombia en 2018 hace que ya la información esté rezagada. Recientemente la autoridad nacional, que es el DANE para Colombia, hizo los cálculos de nuevo con base precisamente en el impacto que tuvo el COVID-19 pues en la población y en particular por supuesto en la población adulta. Sabemos que el contraste o la proyección poblacional actualmente ya no tiene validez. Y un último reto que quisiera mencionar es muy relacionado también con lo que hablaba Neri, y es como esa necesidad de diálogo y de reconocer como las buenas experiencias, esas lecciones aprendidas. En general en los contextos educativos y en las secretarías de educación, por supuesto, cuando de pronto vamos desde el gobierno nacional o desde la cooperación, el discurso a veces está orientado desde la carencia. Ahora, por supuesto, esto no es para desconocer que hay necesidades, pero entonces también acompañado de ese discurso de carencia está el de, es que usted no conoce el contexto, pero cuando vamos a ver el contexto al final resulta siendo muy parecido. Unas necesidades, por supuesto, de infraestructuras o físicas o, por supuesto, de materiales, unas necesidades de formación docente que incluyan, por supuesto, la comprensión de esa diferencia y una necesidad, pues, de interlocución con las niñas, con los niños, con los jóvenes que están en ese entorno educativo y con sus familias. Al final se reduce a eso y siempre ha sido una posibilidad también, o mejor, una necesidad de diálogo, de mostrar cómo, por ejemplo, hay rectores que han hecho unas prácticas, de hecho, de los mismos recursos que se le asignan al colegio, sin tener recursos extraordinarios, ni siquiera que haya llegado a una oficina de cooperación a decir, le doy tantos recursos financieros o físicos, sino que ellos mismos han gestionado una serie de procesos al interior de su colegio. Yo creo que ahí nos falta mostrar un poco más qué es lo que han hecho desde esas rectorías, esas directivas docentes, algunos profesores interactuando con los estudiantes y mostrar cómo estos espacios se pueden replicar. Yo creo que, por supuesto, que la pandemia nos ha dejado unos canales de comunicación amplísimos a través de los cuales podemos replicar precisamente esas buenas prácticas. Me gusta siempre como mirar las cosas positivas dentro de estos mismos desafíos. Uno, sí, tenemos un reto muy grande con el tema de la percepción ciudadana, pero grandísimo, no solo como país, sino como región. Pero tenemos el caso Colombia en nuestro país, que ahora puedo llamar nuestro país, tiene una fortaleza increíble. Y es la manera en la que el ecosistema de las migraciones, de todo el mundo que trabaja para migraciones, trabaja. El tema de datos sobre migración es muy complejo y yo menciono recaudación y análisis de datos con inteligencia artificial y es uno de los campos donde estoy más abocada a partir de este año, porque es algo que quiero que salga de Colombia y poder decir con orgullo, mira, nosotros estamos construyendo el camino a
construir sistemas donde podamos tener data casi que en tiempo real, con algo confiable y que esto pueda no solamente impactar a Colombia, sino también a la región. Como muchas de las cosas que se han construido parecían imposibles, de hecho se ven muy lejanas en otros países, muchas de las cosas que se han construido en este país en los últimos 2 años, que hemos tenido como un avance exponencial, pero, o sea, un avance exponencial muy grande. Tenemos retos en el entorno educativo también, este reto que habla Anaya hoy, o sea, yo me voy con un compromiso para ese reto, me voy comprometida con ese reto, me voy a comprar, como decimos los venezolanos, yo me voy a comprar ese lío y voy a hacer campaña este año para que esos niños se regularicen. Por eso espero que trabajemos cerca para que sigamos permeando entre ese trabajo mano a mano para que podamos avanzar con ese reto que tenemos. Y definitivamente los entornos educativos, a pesar de que el entorno educativo, de que tengamos también la percepción ciudadana por el piso, el entorno educativo es debe ser y debe seguir siendo nuestra estrategia a largo plazo, porque probablemente sea muy difícil cambiar los panoramas ahora, pero ese entorno educativo nos va a ayudar a moldear la percepción a lo largo del tiempo, y se está haciendo un trabajo súper importante allí. Tal vez pueda que la solución a la percepción no cambie o mejore a paso lento en los próximos años, pero eso quiere decir que ese trabajo que se está haciendo en esos entornos educativos nos van a transformar las visiones de esos futuros ciudadanos, y lo vivimos ahora. Los jóvenes ahora no piensan lo mismo que pensaban nuestros papás, se están abocados mucho más preocupados sobre temas ambientales, sobre temas de convivencia. Eso quiere decir que a la larga nosotros también vamos a tener un impacto sobre las narrativas de la migración y la percepción de la migración desde los entornos escolares, y es una estrategia que a la larga siempre sí va a ser efectiva. Hacia allá iba de hecho lo que estaba pensando, y es que creo que Colombia, como bien lo decía Neri, es un excelente caso de estudio también para los países que quieran ampliar sus iniciativas de recepción, de atención a migrantes. Empieza también, y me quedo también con lo que decía Neri al final, de cambiar nuestro discurso, de cambiar nuestra percepción y de seguir apuntándole a futuro. Yo creo que siempre van a haber muchos retos y, como decía Jorge, es muy importante reconocerlos. Eso hace parte del proceso, pero también quedarnos con una mirada hacia futuro expectante de cuál va a ser ese fruto que va a dar las acciones que se están haciendo hoy, especialmente cuando hablamos de intervenir en espacios escolares. Muchas gracias a nuestros 3 invitados, invitadas, por esta tremenda participación. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación de Alejandro Anaya, Jorge Riveros y Neri Santaella. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma donde siguen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniela Hernández, Carlos Navia, José Neto, Nicole Tapia y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio para continuar analizando la respuesta de los sistemas educativos de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe frente a la migración venezolana en esta serie Educación Migrante de Aula Divergente.